Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la grabación de la cuarta edición del cuarto semestre del seminario multidisciplinario sobre Video Game Studies. Mi nombre es Antonio Domínguez, soy el coordinador de este proyecto. En esta ocasión revisamos el texto La Quimera, el videojuego como medio artístico, un texto en el cual Kira, su autor, explora cómo el videojuego ha sido utilizado para crear obras de arte distintas al videojuego mismo, como por ejemplo esculturas, fotografía o, por qué no, experimentos sociales de colaboración. Además, en la sesión de discusión se analizó cómo el videojuego es arte y las implicaciones que tiene esto para el medio. Sin más por el momento, les dejo con la grabación. Buenas tardes a todos, compañeros y la gente que esté viendo la presentación en los interwebs. Como bueno, se dejó en la lectura de hace unos días, lo que voy a presentarles es un texto escrito por mí, el cual nombré como La Quimera, en un vórtice de creación acompañado de algunos delirios con cultura clásica. Medio artístico, entendiendo la noción de medio como ya sea un soporte, una materia prima o un algo que se puede utilizar para generar alguna clase de arte que por medio de un lenguaje visual sostenido en símbolos, signos o iconos permita transmitir alguna clase de mensaje o reflexión en torno a algún tema, como lo haría cualquier tipo de arte en general, ¿no? Ahora, para empezar, la quimera, como se las acabo de ilustrar en esta imagen que me encontré por ahí por Google, pues es este ser fantástico compuesto de diferentes, vamos a decirle, partes, diferentes fragmentos de criaturas, ¿no? Sino, por ejemplo, representado incluso en videojuegos como Castlevania Area of Sorrow para el Game Boy, como una bestia con una cola de alacrán, patas como de ave y una cabeza y cuerpo de león, ¿no? Entonces tenemos a una bestia mitológica, la cual está compuesta de distintas partes, y por lo tanto me pareció pertinente de alguna forma u otra utilizar esta, de alguna manera, analogía entre esta bestia y como yo considero que funcionan los videojuegos como medio artístico, ya que, y los videojuegos en general, para ser utilizados como un medio de transmisión, de comunicación y por ende de lenguaje entre los individuos que forman parte de la comunidad o de personas que los conocen, ¿no? Pero antes de irnos directo al Video Game Art, tenemos que entender algunos antecedentes que me parecieron pertinentes y curiosos de pensar, ya que los artistas no han estado pensando en el juego dentro de su medio ahorita, no es algo que estamos viviendo nuevo. Tal vez sí con los videojuegos, ya que es un medio digital, es un medio, entre comillas, de más reciente cuño, dependiendo de la perspectiva con la que lo estemos mirando. Sin embargo, tenemos artistas que anteriormente estuvieron probando o pensando el juego dentro del arte. Por ejemplo, tenemos esta imagen que les estoy presentando en el lado izquierdo, que es de Marcel Duchamp, que es básicamente una pequeña como impresión, podemos decir así, un ticket, por ponerle un nombre mal y pronto, de lo que es una ruleta en un casino o en un lugar de apuestas en Monte Carlo, ¿no? Donde él básicamente creó su propio como ticket donde se plantea, ¿no? Las apuestas, los porcentajes, alguno que otro tipo de cosas referente al juego. Si bien también podríamos aquí estar entendiendo que Duchamp está hablando del juego de las apuestas, ¿no? De lo que tiene que ver con el azar y muchos otros tipos de cuestiones. Finalmente estamos hablando de una experiencia que se ve normada, donde incluso puede haber cierta participación lúdica o de diversión en las apuestas, que por algo al final hay personas que terminan con un problema que es la ludopatía, y que de alguna manera está retomándolo en alguna especie de ready-made o de una presentación artística de su momento. Al igual que lo que tenemos en la imagen izquierda. Lo que tenemos en la imagen izquierda es un juego, me parece que se llama El Pentágono. Ahorita el nombre del artista viene en el texto, pero lo voy a masacrar si lo digo. Les puedo decir que es un artista de los Países Bajos, me parece, de por esa zona de Europa. Y básicamente él hizo estas imágenes, no como la que estamos viendo del Pentágono, que es un rompecabezas que termina formando un pentágono y termina haciendo alguna crítica en torno a las actividades que hace Estados Unidos con esta institución gubernamental.
Pero él no planteó únicamente esta forma de armar una obra, sino que también el autor que realizó esta imagen del Pentágono, él creó otro tipo de pinturas, que son unas pinturas que se pueden modificar. El espectador puede ir y cambiar las piezas del lugar, creando nuevas imágenes, teniendo diferentes tipos de interacción, donde él planteaba el juego de tomar estas imágenes y construirlas o modificarlas para de alguna forma u otra hacer una especie de statement, una especie de declaración en torno a cómo, a pesar de que la vida tiene una serie de normas y de reglas estrictas que parece que no podemos modificar, realmente desde su punto de vista podemos actuar de cierta manera sobre los objetos o sobre la vida para hacer alguna modificación de la realidad, ¿no? Entonces era tomar el juego como esta manera de participar en un cambio en lo real, esta manera de modificar algo que aparentemente es inamovible, ¿no? Entonces tenemos ya ciertos antecedentes de mediados del siglo XX, donde ya se está de alguna forma u otra pensando retomar elementos del juego, ya sea el juego como el de la ruleta, o el de armar rompecabezas, o el de intercambiar piezas, el de construir, etcétera, 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 donde se le utiliza para reflexionar en torno de algún tema que quiera presentarse de manera artística, ¿no? Pero ahora, ¿qué ocurre con el video game art? Que yo creo que es algo muy importante. Bueno, pues resulta ser que en algún momento de nuestras vidas, después de que surgen los videojuegos, empiezan a aparecer, o más bien se empiezan a convertir en símbolos, en signos y en iconos. Ya sea, por ejemplo, el sonido de Pac-Man, ya sea, por ejemplo, el mismo estilo del pixel art, que se ha convertido en un símbolo de alguna u otra forma de lo que es lo retro, pero también incluso en nuestros días de lo que es el juego independiente en ciertas parcelas. ¿Cuántas veces no hemos visto ya el juego Metroidvania, pixel art, roguelike, que hace tal, ¿no? Que ahorita están abundando en la industria independiente a cántaros, ¿no? Entonces los videojuegos empiezan a convertirse en eso. Otra prueba de ello lo tenemos en algo más reciente, que por mucho que para muchas personas en internet les pueda parecer tonto, los bailes de Fortnite se terminan convirtiendo en un símbolo, se terminan convirtiendo en un icono para alguien, se terminan convirtiendo a lo mejor incluso en signos para otras personas, lo cual deviene en que los videojuegos empiezan a construir su propio lenguaje visual, el cual se interactúa o mejor dicho, dialoga incluso entre los mismos videojuegos. Ahí tenemos los juegos que tienen estas metareferencias, que son estos metajuegos, ¿no? Como lo pueden ser algunas referencias en cosas como Nier Automata, en cosas como No More Heroes, y otro tipo de juegos que tratan de hacer reflexiones en torno a las acciones, símbolos, signos o formas de hacer que tenemos en la industria y que los desarrolladores o creadores de videojuegos han ido construyendo a lo largo de los años. Tenemos estos juegos que intentan incluso recrear o retomar algunas escenas de juegos viejos para crear escenarios de gameplay, como lo puede ser en No More Heroes 3, donde hay muchas secciones del juego donde el videojuego cambia a ser un juego más arcade, o videojuegos con una vista cenital, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta triada de conceptos que terminan deviniendo en el lenguaje visual, vamos a ver algunos ejemplos de lo que quiero plantearles aquí. Lo que estamos viendo en este momento son dos piezas de lo que ya se entiende como video game art. La del lado izquierdo se llama Super Mario Clouds, la del lado izquierdo se llama Adam Killer. Son presentados por dos artistas estadounidenses, y en ellas lo que se hizo en la del lado izquierdo es básicamente tomar una versión de NES de Super Mario, y lo que se hizo fue hackear ese cartucho para que únicamente presentara las nubes del juego, para eliminar todos los demás sprites que conforman el videojuego y que únicamente se estuvieran proyectando las nubes del juego en una sala de un museo, ¿no? Una instalación en la cual están enfocando la visión del espectador únicamente en estos elementos del videojuego. Por otro lado, tenemos esta obra de Adam Killer, que es una obra de Brody Condon, el cual básicamente creó un video que ahorita les voy a mostrar. Es un video muy cortito, donde él tomó el motor de Half-Life y incluyó un personaje que están viendo que es un amigo suyo, el cual empezó a glitchear, a repetir, y empezó en el videojuego, dentro del videojuego, a dispararle y matar al personaje mientras se glitcheaba toda la pantalla, ¿no?
Tenemos también otro ejemplo que presenta Brody Condon en el lado izquierdo, que justamente ahorita que Antonio está mencionando lo de Counter-Strike, es un suerte de performance dentro de Counter-Strike, donde lo que hizo Brody Condon con otro grupo de artistas fue crear estos sprites, lo que hoy entenderemos como stickers, ¿no? En contextos como Fortnite, que son como estas imágenes que uno puede poner en las paredes para expresar alguna acción, mensaje o cualquier otra cosa, y crearon ellos sus propios sprites de este tipo para hacer de alguna u otra forma un mensaje alusivo en contra de la guerra, ¿no? O sea, alusivo al pacifismo y en contra de la violencia que ahí podemos encontrar, ¿no? Y por otro lado, del lado izquierdo, tenemos una de las piezas que más me han gustado dentro de la investigación que me llevó a hacer este texto, que es una pieza que básicamente fue hecha con Quake 3, de tal suerte que se incluyeron bots en el juego que mapeaban o seguían el movimiento del jugador para funcionar como pinceles, que el jugador funcionara, el personaje pues funcionara como un pincel que permitiera pintar y generar esta clase de imágenes como la que estamos viendo en la parte inferior izquierda, ¿no? Aquí tenemos también otras dos piezas más. La de la parte superior izquierda es una pieza que realizó un fotógrafo, el cual se dedicaba a, pues, en general, hacer una fotografía, pues, de lo que podemos decir la realidad material, pero que sin embargo en algún momento empezó a tener un interés por los videojuegos, dándose cuenta y aprovechando algo que hoy en día es algo muy común y que lo conocemos por otro nombre. En esa época no era así. Hoy en día lo entendemos como el modo fotografía. Y antes de eso, como las screenshots de un juego. Podríamos, de alguna u otra forma, hoy ya tenemos herramientas en este modo fotografía, en juegos como No Man's Sky, para incluso incluir filtros, poder manipular la escena, la luz, mover el encuadre, la composición y poder extraer fotografías que pueden ser publicadas o compartidas en redes sociales con otros jugadores. Sin embargo, en la época que esta persona tomó estas imágenes, había la necesidad era incluso romper un poco el motor del juego, meterse en las entrañas del código para poder eliminar assets, poder mover la cámara, hacer una suerte de machinima que le permitiera encuadrar lo que quería fotografiar, y tomó estas imágenes precisamente el juego de Max Payne 2. Estas son una serie de imágenes en las cuales únicamente se ven habitaciones vacías con manchas de sangre en diferentes puntos para crear generar este sentimiento de tragedia que haría que los espectadores completaran alguna clase de historia dentro de la imagen que planteara alguna violencia o tragedia en torno al escenario que se estaba planteando, algo que ya sucedió, ¿no? Y por otro lado tenemos otra obra de Brody Condon, que esta vez es una escultura hecha con polígonos, el cual es una estructura de John Carmack, una de las personas involucradas en la creación del Doom original, en la cual pues buscaba de alguna u otra forma jugar con estos elementos geométricos, con estos polígonos que se mostraban en los videojuegos para de alguna u otra forma generar escultura. Este no fue el único trabajo que Brody Condon presentó de esta forma. También hizo un coche poligonal, no recuerdo ahorita el tipo de coche, pero lo extrajo de uno de los Need for Speed, el modelo, y él lo terminó convirtiendo en una escultura con una estructura, vamos a decir, por poner un término, como de wireframe, como esos, como ven las líneas blancas que tiene la escultura de Carmack. Bueno, imaginen solo las líneas blancas y sin el color. Es como una red, por así decirlo, pero con el coche y polígono, ¿no? Y aquí tenemos una de las que más me gusta, que es el Octopath. El Octopath es una pieza que básicamente lo que hizo fue tomar una NES y modificarla de tal forma que un solo control se descompusiera en 8 controles. Esto quiere decir que cada control maneja o manipula uno solo de los botones que hay en un control de NES. Sabemos que tiene una cruceta, un botón A y B y un Start y un Select. Bueno, cada uno de estos controles tiene uno de los botones que componen ese mando y va a ser controlado por una persona en específico, convirtiendo los juegos de un solo jugador en videojuegos para 8 personas, las cuales tienen que coordinarse para poder de alguna forma responder al desafío que está planteando el videojuego y generar un ambiente de socialización. Digamos, esta obra fue presentada en un museo de tal forma que buscaba reflexionar en torno a los espacios de socialización que se pueden generar alrededor de los videojuegos, ¿no? Pues bien, antes de continuar a la siguiente parte, voy a enseñarles unos cuantos videos de las obras, muy cortitos, para que se hagan una idea, no se queden solo con las imágenes, esto tiene que verse en movimiento. Les voy a mostrarles primero el de Brody Condon, el de Adam Killer.
Y aquí tenemos el video que fue en el 2000-2002, ¿no? La calidad es así porque es viejísimo. Pues, como pueden ver, se glitchea la pantalla y empieza a disparar a estos personajes, ¿no? Mientras cada elemento glitchea la pantalla, ¿no? Y así con diferentes artefactos de Half-Life, ¿no? Del motor de juego. Por otro lado, también tenemos el de Velvet Strike, que es el que yo les estaba mencionando hace un momento, que tiene que ver con esta mensaje antibelicista, ¿no? Aquí tenemos una página que se realizó donde podían descargar, por así decirlo, este mod o esta modificación del juego, donde se encuentran los diversos grafitis o sprites, por ponerlos así, que podían utilizarse en el juego para de alguna forma u otra realizar estos mensajes antibélicos dentro de un videojuego basado básicamente en un conflicto entre policías y terroristas, ¿no? Además de estos que tenemos aquí, hay uno que me parece muy importante que veamos, que es este. Se llama Muerte en Irak. Es de Joseph DeLape, el cual ha hecho varias obras audiovisuales, en video sobre todo, haciendo alguna clase de performance o actividad con el videojuego para dar alguna clase de crítica social. En este momento, por ejemplo, este de Death in Iraq fue, para darles un poco de contexto, un video que se grabó mientras él se encontraba jugando America's Army. America's Army, para quien no lo sepa, es un videojuego que fue explícitamente creado por el gobierno de Estados Unidos como propaganda para el reclutamiento de jóvenes en la milicia. Entonces, lo que hizo esta persona fue entrar al multijugador, entrar a un servidor y empezar en el chat a poner los nombres y lugares y días de fallecimiento de soldados estadounidenses que fallecieron en este conflicto en Irak, ¿sí? Entonces, voy a adelantar un poquito para que no nos lo chutemos completo. Pero aquí lo pueden ver, él se encuentra jugando en el videojuego. Se queda completamente estático y empieza a escribir los nombres uno por uno en el chat del juego. Todo esto lo graba como un performance. Un poquito más para que vean el chat, porque no me enfoca el chat. Es muy curioso lo que ocurre en el chat, porque, bueno, su nombre de usuario se pone Dead in Iraq, y la gente empieza a responder con que está haciendo spam, que lo saquen del servidor. ¿Por qué lo está haciendo? Desconocen totalmente lo que está pasando, con una justa razón, porque obviamente lo que le está haciendo es información que no todo el público va a tener ahí dentro, y empieza a haber un fuerte rechazo frente a lo que él está haciendo, ¿no? Sin embargo, él continúa poniendo los nombres de estas personas fallecidas con su fecha y al ejército que pertenecían al momento de estar dando servicio en Irak, ¿no? Entonces, él se encontró constantemente realizando esto. El video dura unos 4 minutos, lo pueden encontrar en YouTube. Y también tenemos este otro, que es un mod que él realizó para Grand Theft Auto 5, el cual se llama Homicidios por Arma en Estados Unidos. Este me pareció muy curioso porque es un mod en el que básicamente la gente en la calle se empieza a morir. Empieza a morir en Grand Theft Auto 5 por un arma de fuego, y la cantidad de personas que mueren son la misma cantidad de personas o de fallecimientos que hubo en Estados Unidos en el año, me parece, 2018 o 2019, por arma de fuego. Entonces, básicamente, bueno, la crítica es esa, ¿no? Es mostrar cuánta gente muere al año en Estados Unidos por armas de fuego. Ahí no sé si están escuchando, porque en este sí vale mucho la pena escuchar, porque es una cancioncita, digamos, muy clásica de lo como identificamos a los Estados Unidos, esta música vieja de película en blanco y negro, mientras la gente está gritando, ¿ah? La gente grita y empiezan todos a morir en el videojuego. Voy a adelantarle un poquito más para que todos traen armas de fuego, los NPCs dentro del juego, y empiezan a aparecer los cadáveres. Y la canción de fondo es una mujer cantando, al inicio dice Dios bendiga América, ¿no? Y empieza a hacer toda una canción en torno a eso, ¿no?
Es de esa música que podemos relacionar mucho con esa idea del sueño americano y de Estados Unidos como la gran potencia cultural que en su momento pretendió ser, ¿no? Bueno, sigue pretendiendo ser. El mod me parece que aún puede ser descargado. Ahí nada, les muestro un pedacito porque dura 4 minutos el video. Y finalmente, para ya cerrar esta parte de los videos, tenemos el Octopath, ¿no? Para que vean cómo es que se juega el Octopath, cómo es que es esta, digamos, evento. Esta fue la presentación en el museo y en algunos otros lugares. Pues tenemos a 8 personas jugando juegos de un solo jugador. Ajá. Pero tienen que coordinarse de tal forma que puedan responder al reto que les estén poniendo el juego, ¿no? Están jugando Mario. No me imagino el relajo que debe ser jugar Mario así. Pero como pueden ver también el enfoque tanto de la presentación de esta pieza como su enfoque general es mostrar la interacción entre las personas. No tanto el videojuego, sino la interacción que están teniendo las personas con ella, ¿no? Y no en el juego en sí, como acaba de decir Distopías. Supongo que no se escucha. Sí, no le puse sonido porque no sé si tiene copyright, entonces, para que no tenga broncas, Antonio. Pero por eso se los narro, para que se lo puedan imaginar. Pero de igual forma pueden buscar los videos en línea. Los nombres de las piezas, a excepción de las de Joseph Deleuze, están en el texto. Pero bueno, ya teniendo estos ejemplos un poco más visuales, ¿no? Para tener una mejor idea de cómo se mueven este tipo de piezas. Aquí está la cosa. Yo dividí también en este triángulo, y no solo yo, también es algo que he leído en otros lugares, la manera en que los videojuegos pueden funcionar como arte. En los videojuegos hay 2 factores que se unen a ellos. La experiencia, esto vivencial, esto que vimos en el Octopath, por ejemplo, o lo que vimos en la pieza de Grand Theft Auto 5, donde pues es la vivencia de la violencia que hay en Estados Unidos en torno a las armas del fuego, y la memoria, la manera en que las imágenes, como ya he explicado en otras presentaciones, se alojan en nuestra mente, ya sea o nuestro cuerpo, ya sea nuestro cuerpo como contenedor de imágenes de lo que ocurre con esta experiencia, o como generador de imágenes a través de la imaginación y los sueños. Estos 2 elementos, aunados a los videojuegos que tienen o han generado un lenguaje visual por medio de símbolos, signos e iconos, nos permiten que sean utilizados estos elementos para dar significado a una obra de arte, para retomar elementos del videojuego o videojuegos en sí, ¿vale? Para que sean un medio para la expresión artística, para que sean un medio para ya sea un despliegue técnico o comunicativo, para plantear ya alguna clase de mensaje o de reflexión en torno a un momento específico en el tiempo, o una idea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los videojuegos, al tener todos estos elementos, es posible o me parece factible, y el medio del por qué el video game art existe, funciona y seguirá apareciendo de alguna forma u otra. No obstante, esto nos va a llevar ya a la parte final y a las preguntas, porque aquí es donde viene la cosa. Les estoy planteando el videojuego como medio sobre todo como soporte o materia prima para una obra artística que no tiene necesariamente las mismas miras, enfoques, o busca decir lo mismo que el videojuego que originalmente está retomando, ¿vale? Y entonces es donde entra esta gran pregunta con la que cerré el texto, la cual no busqué responder porque me parece algo todavía más grande para responder, porque hay más factores de por medio, que es: ¿qué pasa con los videojuegos como arte por sí mismos? No como soportes, no como medios, sino que yo vaya y tome un videojuego como A Bag of Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk, que es una novela visual,
y empiece a analizar sus partes como un trabajo artístico que busca a través de un despliegue técnico de lenguaje y de expresión comunicar una experiencia humana a través de una práctica estética. Esa ya es la gran pregunta. ¿Cómo funcionarían los videojuegos como arte por sí mismos? Entonces es cuando paso a las 3 preguntas para desarrollar o discutir en la sesión de hoy. La primera es, relacionado con lo que acabo de decir, ¿la única forma de pensar a los videojuegos como arte es el video game art? La segunda pregunta es, ¿experimentar el videojuego como arte nos hace dejar de jugar? Una pregunta que viene relacionado de la discusión que estaba planteando Antonio en su texto de las diferentes formas de llevar a jugar. Cuando estamos experimentando el videojuego como experiencia estética, ¿dejamos de jugar? ¿O mantenemos lo lúdico? Y por último, ¿cómo podemos pensar en los videojuegos como arte por sí mismos al ser productos de un mercado masivo? Al ser productos de una industria finalmente capitalista. Entonces, esas son las 3 preguntas que quería plantear y con eso cierro la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Kira, por la presentación. Estaba apuntando las preguntas, por lo mismo no te daba las gracias por la presentación. Bastante interesante, sin duda, el texto y este nuevo planteamiento hacia el video game art. Entonces, voy a repetir las 3 preguntas de Kira para que empecemos el diálogo. La primera de ellas es: ¿la única forma de pensar a los videojuegos como arte es el video game art? La segunda, ¿experimentar el videojuego como arte nos hace dejar de jugar? Jugar estando entre comillas. ¿Cómo pensar en los videojuegos como arte por sí mismos al ser productos del mercado masivo o de un mercado masivo? No sé si a alguien le gustaría intentar aproximarse a ofrecer una respuesta a estas cuestiones. Hola. A ver, le doy la palabra primero a Cristian y luego creo que Carlos habló. Entonces, pero Cristian alzó primero la mano. Entonces, Cristian, adelante. Creo que las 3 preguntas pueden llegar a ser un poco complejas, pero iré en el orden inverso a como las planteo porque tengo las respuestas más formuladas así. Respecto a cómo puede pensarse el producto del videojuego como arte dentro de la industria capitalista, como mencionas, creo que justamente es este aspecto de que esta idea del el arte que tiene que ser forzosamente como algo que se hace solo por amor al arte y nada de ganancia ni nada así, pues es desde un punto de vista, creo yo, bastante privilegiado, en el sentido de que pues para poder aspirar a eso se tendría que estar primero en una situación en la que el dinero pues básicamente no sea ningún problema, ¿no? Que ya esté ahí, que no haya nada que hacer casi para conseguirlo, y eso implicaría que el arte estaría relegado solo para las élites, y pues a mí me parecería una idea muy triste, ¿no? Cuando el arte es de toda la humanidad, ¿no? Entonces, claro que todos los que estamos en alguna disciplina o medio artístico, bueno, digo medio artístico no en el sentido en el que aquí Gira lo estaba diciendo en su texto, sino en pues mejor es eso, disciplina artística, ya sea escritura, cine, fotografía, videojuegos, ¿no? Creo que a todos nos gustaría, o la mayoría, poder solo hacer eso, ¿no? O sea, solo dedicarnos a producir nuestro trabajo, pero estamos en un sistema que no nos lo permite, ¿no? Entonces buscamos un intermedio entre nuestra intención como creadores y nuestra necesidad como pues miembros de la sociedad que necesitan ganar dinero para alimentarse y sobrevivir. Entonces, creo que la intención autoral está ahí en todos los videojuegos. Claro que podría abrirse un debate sobre qué tanta intención autoral o intención artística hay detrás de los videojuegos según su producción o el estudio que lo haya desarrollado, por ejemplo, porque un videojuego independiente muchas veces tiene una carga estética o una carga artística mucho más grande que un juego AAA tipo, no sé, un FIFA, un Call of Duty, que
pues hay miles de personas involucradas en el desarrollo y están más como diseñados para un mercado y un tipo de jugador en específico que para expresar un mensaje, una emotividad o una estética de un autor, ¿no? Pero creo que más o menos por ahí va mi respuesta a esa tercera pregunta, que creo yo que es completamente válido considerarlos como una obra artística en sí mismas a los videojuegos, independientemente de si son productos intencionados para su venta, porque pues al final la gran mayoría de las personas en este sistema necesitamos ganar ese dinero para sobrevivir, ¿no? Y eso no... Buscar eso al mismo tiempo que buscamos expresar una intención artística o que tenemos una intención autoral, pues no quita ninguno de los dos, ni le quita como mérito a las obras en sí mismas, a mi parecer, ¿no? La segunda pregunta, ¿me la recuerdas? Porque ya había formulado algo y ahorita se me fue con el... Claro, no te preocupes, Cristian. La pregunta es, ¿experimentar el videojuego como arte nos hace dejar de jugar? Cierto. No creo que sea necesariamente eso, porque no hay muchas maneras de interactuar con un videojuego más allá de jugar, ¿no? Recuerdo esta frase de... Bueno, no es lo mismo, o sea, no tiene la misma esencia. Hay una película donde menciona un personaje que leer poesía traducida es como bañarse con un impermeable. Creo que querer experimentar un videojuego sin jugarlo, sí es como que algo más está mediando la experiencia que tenemos. Y no es que no sea válido o que no sea una experiencia aparte en sí mismo hacer cosas como ver a un streamer jugando algo o que alguien te platique un videojuego, por ejemplo, ¿no? Porque también sucede bastante. Pero nunca va a ser la misma experiencia ni la misma interacción que estar personalmente directamente en el juego, ¿no? Entonces creo que sí, retomando esto de que mencionaste que no he tenido la oportunidad por tiempo de leer completo tu texto, Antonio, lo siento. Yo creo que sí seguiría siendo jugar, el interactuar con un videojuego como medio, o como arte, mejor dicho, como una pieza, porque es como la forma en la que está la intención que hay detrás del videojuego, ¿no? Un videojuego se hace sobre todo para jugarse, entonces la manera de acceder directamente a la experiencia y a la intención artística y autoral de los creadores es jugándolo. Muy bien, Cristian. No sé si quieras intentar también, ya de paso, responder la primera pregunta, porque recuerdo que mencionaste esto, ¿no? Que querías echarte las 3 de golpe. Puedo intentarlo. La primera era, ¿cómo estaba formulada exactamente? La única forma de pensar a los videojuegos como arte es el video game art. Eso también es un relajo muy grande. Alguna vez en una clase tuvimos un debate sobre qué hacía los videojuegos arte y si eran arte o no. Nos pasamos como hora y media hablando y no llegamos... Bueno, todos coincidimos en que los videojuegos son arte en sí mismos, pero creo que el tratar de dar una explicación de por qué son arte o si sí son arte o cómo funcionan como arte, son muchos enredos filosóficos, porque el simple hecho de tratar de definir qué es el arte es dar muchas vueltas entre perspectivas y subjetividades, ¿no? Entonces, creo que esa sí es una pregunta muy, muy compleja. Yo siento que los videojuegos funcionan como arte en sí mismos porque brindan una experiencia y pueden brindar una emotividad y tienen una intención estética que provoca reacciones en sus usuarios o sus jugadores. Y creo que este simple hecho de que tengan esa capacidad de generar una respuesta emotiva o generar alguna experiencia estética dentro de las personas que los juegan ya les da por sí mismo la capacidad o el merecimiento de ser llamados arte.
pero no tengo, creo que, las herramientas discursivas para poder argumentar mucho más a profundidad al respecto, porque siento que es un tema muy, muy complejo desde el simple hecho de tratar de aproximarse a una definición del arte. Muy bien, Cristian, gracias por tus intervenciones. Ahora le doy la palabra a Carlos, que hace un momento quiso intervenir. Adelante, Carlos. Hola, hoy estuvo muy, muy interesante, bueno, tanto el texto, que tuve oportunidad de leerlo hace algunos días, como, bueno, la exposición. Me gustó mucho recuento y esta búsqueda de antecedentes, y de alguna forma relacionarlo con el mundo de los videojuegos. Más que responder las preguntas, bueno, sí me gustaría quizás responder este, la pregunta 2. Bueno, pues creo que el videojuego únicamente es arte cuando se juega. Mientras tanto, quizás podemos apreciar cualidades artísticas, quizás en algún gameplay podemos apreciar pues los gráficos maravillosos, en fin, una serie de cualidades estéticas que seguramente están bastante emparentadas con el arte, si no es que también son arte, pero el videojuego, desde mi perspectiva, únicamente es arte cuando se juega. O sea, solo en ese momento solo en ese momento creo yo que es arte. Ahora, yo más bien tengo pues algunas otras preguntas que me inquietan sobre este tema. O sea, para mí es clarísimo que en la esfera de lo artístico los videojuegos, pero algunas cosas me llaman la atención. Si es arte, ¿quién es el artista? ¿El programador, el diseñador, en fin, o sea, de los creadores? Si solamente es arte cuando se juegan, que es algo que yo creo, ¿no es el jugador también artista? En ese sentido, es un arte solamente cuando ocurre y que requiere la confluencia de los sistemas, de las mecánicas, etcétera, de todo lo que los creadores del videojuego hacen, pero que necesariamente requiere del jugador para completarse. Entonces, quizás haya una reticencia a considerarlo como arte porque ¿serían artistas los jugadores? Pues, esa es una pregunta que creo que quizás vale por ahí la pena reflexionar. Ahora bien, yo no veo necesaria la discusión de si son arte o no, porque pues volvemos a lo mismo. ¿Qué es arte? ¿Para quién? ¿Quién lo decide? Más bien yo me pregunto, ¿para qué queremos considerarlo como arte? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros, jugadores, que alguien más diga que sí es o que no es arte? ¿Y quién tendría que decirlo? ¿Y cuándo tendría que decirlo? ¿Y en dónde tendría que decirlo? En ese sentido, quizás para mí no es tan pertinente la pregunta de si son arte, porque te digo, depende más bien, ¿para qué queremos considerarlo arte? O sea, ¿a nosotros de qué nos sirve? ¿Nos va a mejorar nuestro estatus como jugadores porque estamos consumiendo o participando en un producto artístico? Pues yo creo que no, yo creo que va a ser igual de divertido. Ahora bien, si consideramos que son arte, ¿todos los videojuegos son arte? Y si todos los videojuegos son arte, también todas las veces que se juegan los videojuegos son arte. Recuérdenme porque no tengo muy claro el nombre, pero speedrunners creo que se llama, los que juegan a máxima velocidad, que lo que importa es el récord. ¿Es arte también? O sea, es igual jugar
a esa velocidad, porque si lo que yo estoy diciendo, que la única forma de pensar, o sea, de que arte, el videojuego solo es cuando se juega, todas las partidas que jugamos son arte, o sea, más que considerar el producto, más que considerar los videojuegos como un producto, para mí la experiencia artística radica en jugarlos. Y también yo creo que no todos los videojuegos pues alcanzan esa categoría, o no todas las partidas que jugamos alcanzan la categoría de arte. Esas son para mí un poco actitudes que a lo mejor alguien también tiene pues una opinión sobre eso, pero la verdad es que sí me parece muy interesante lo que planteas. De hecho, yo pensé que no iba a poder estar, pero finalmente sí pude y me conecté porque sí me interesa mucho este tema. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención, por plantear otras preguntas que sin duda tenemos que atender, no solamente en esta edición, sino a lo largo de todo el proyecto y que le incumben a cualquiera que esté interesado en el videojuego, sin duda. Ahora, primero, antes de darle la palabra a Distopias, porque creo que alzó la mano, por favor, los comentarios que quieran poner escritos, pónganlos en el chat general. Como les he mencionado, no puedo ver los que ponen en el chat de la llamada, porque como la estoy grabando, si abro ese chat, se deja de ver la llamada y pues eso es en detrimento de la grabación. Habiendo dicho eso, le doy la palabra a Distopias. Creo que antes Tiago había levantado la mano, entonces primero Tiago y luego continúo. Ok. Si Tiago está disponible, le doy la palabra y perdón por no haber visto. No me di cuenta. No te preocupes, pero creo que fuiste tú primero, O sea, ahora sí que el orden da igual. Pero bueno, para no entorpecer como más el diálogo, pues voy de una vez, ¿no? Creo que también voy a ir de atrás para contestando la última pregunta y luego las otras. Pero en cuanto a esta tercera pregunta acerca de que si podemos pensar el videojuego como arte al ser producto del mercado, aquí contestaría con otra pregunta, ¿no? Que es, ¿el arte se terminó con el modo de producción capitalista? Lo cual, pues, desde mi punto de vista, sería un no, ¿no? Si bien el capitalismo lo que trajo en sí en el arte son condiciones específicas de reproducción y de producción, esto ahora sí que no diría que limita una experiencia estética por sí misma, ¿no? Trae otras implicaciones en sí el capitalismo con el arte, pero de nuevo, desde mi punto de vista, no creería que el capitalismo por sí mismo ahora sí que dejó de haber arte dentro de ese sistema, ¿no? De producción y de reproducción. Ahora, la otra pregunta acerca del jugar, igual uniéndolo algo con tu texto, Antonio, acerca de qué es este aspecto de jugar. Aquí yo lo dividiría de dos formas, ¿no? Y también un poco agarrando la participación pasada, en cuanto a experiencia estética, yo diría que sí es un jugar, ¿no? En el sentido de que cuando uno está experimentando un juego, está teniendo una experiencia estética, ¿no? Pero no creo que aquí sea la única forma de reflexionar acerca del arte, ¿no? Y es a lo que voy. La reflexión estética no sería un jugar como tal, ¿no? Sino sería una reflexión que puede ser posterior al juego, es decir, después de la experiencia del juego, lo cual también puede tener en sí mismo puede traer en sí reflexiones estéticas, ¿no? O artísticas. Entonces se puede plantear después de jugar un juego, ahora sí que una reflexión artística. Y por último, ¿cuál era la primera pregunta? Del video game art, si se puede pensar fuera de. Yo diría que sí, ¿no? Evidentemente creo que aquí va a depender bastante del criterio o de cómo se defina arte. Pero desde mi punto de vista creo que sí se pueden considerar algunos juegos igual. Evidentemente no todos los videojuegos se pueden considerar arte, ¿no? Así como no todos los libros se pueden considerar arte o no todas las películas se podrían considerar arte, ¿no? Ahora sí que es una cuestión que va a depender del producto, de un producto, ¿no? Es decir, el medio por
el medio de videojuegos en sí mismo no garantiza que haya arte, pero sí puede haber expresiones artísticas dentro de los videojuegos. Y bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención, y le doy la palabra entonces a Distopias. Por cierto, ya vi el chat, entonces después de esto seguiría Yutli y posteriormente Caro. Adelante. Va. Parto precisamente de esto último que abordaste, Tiago, cómo podríamos entender el arte, y es que considero que a fin de cuentas el arte está atravesado por las prácticas de poder. Por tanto, no podemos reflexionar al respecto del arte si no ponemos atención precisamente a estas diferencias. Por ello considero que la pregunta de si se puede hacer arte desde los videojuegos, desde todo este contexto que procuro verlo de forma amplia, pues mi respuesta en ese sentido va más en función de que los videojuegos son solo uno de muchos otros pretextos para tener este precisamente tipo de expresiones artísticas que están permeadas por pues búsqueda de comprensión de las relaciones de poder de una sociedad. Tal vez estoy pecando de reduccionista en este aspecto, pero a fin de cuentas varios cuestionamientos que se han hecho sobre, por ejemplo, quién es artista, arte y capitalismo, que me parece pues, punto fundamental para entender esto que se está discurriendo. Y esto último que también planteas, Teo, que justo abres el tema que quería plantear, que una misma conducta puede tener multiplicidad de funciones. Por tanto, así como se puede dar esta experiencia estética, también se puede dar el juego y también se puede dar o sea, el disfrute lúdico como tal, y también se puede dar el aprovechamiento tanto en términos de construcción de redes como también de pues encontrar cierta respuesta retributiva en términos monetarios, lo que ustedes digan, se puede combinar y se pueden manifestar a la vez. Por tanto, creo que preguntarnos esto de si se puede dar arte en los videojuegos o en estos contextos de videojuegos, nos puede ayudar a dirigir la mirada también a la cuestión de los memes. ¿Cómo surgen los memes? Como una forma emergente de comunicación en una plataforma nueva, que son los ámbitos digitales, y que echan mano de este tipo de recursos de forma magistralmente planteado por Kira, simbólicos, estéticos, etc., que nos permiten comunicar, y sobre todo que se da un sentido de apropiación, empoderamiento y hasta emancipación. Por tanto, en síntesis, considero que si nos estamos formulando la pregunta de qué onda con el arte y su relación con los videojuegos, abordarlo desde o con este elemento político puede ser de utilidad para tener una lectura más puntual, como ya lo plantearon, y pues eso, y que todas las personas, a fin de cuentas, independientemente de nuestro espectro político, tratamos de hacer arte de una u otra manera, o de apreciar las cosas como tal. Entonces, eso. Muchas gracias, Distopias, por tu intervención. Ahora le doy la palabra a Yutli. Hola, ¿qué tal? Sí, adelante. Bueno, creo que siguiendo la línea que traemos todos, no responderé mucho, pero sobre todo la segunda pregunta me parece muy interesante, porque creo que no la entiendo. Creo yo que el arte y el juego comparten una cosa, y es que ninguna de las dos se hace nunca como un fin en sí mismo. Al menos desde mi idea, siempre hay una condición social en el arte, siempre hay un condicionamiento social, más bien podemos pensar en que ahora es quizá el dinero y la mercantilización del arte, aunque creo que aquí, para hacer un apunte rápido sobre la segunda pregunta, creo que el propio capitalismo admite que no elimina las cualidades intrínsecas de las cosas. Creo que si pensamos en la mercantilización del arte como podemos pensar en la mercantilización de todas las cosas, pensamos en una relación
dialéctica entre lo que es la cosa y su mercancía. Digamos que la mercancía no es exactamente la cosa en sí, sino la forma en la que se intercambia y se incorpora a la cadena de intercambio y de producción, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que pensar que el capitalismo elimina el arte será algo similar a pensar en que la esclavitud elimina la libertad, cuando creo que es un ejemplo que se usa mucho, de que la gente, no hay esclavos, sino gente esclavizada, ¿no? En la esclavitud hay una relación entre la libertad y la propia esclavitud, y se entiende que la esclavitud tiene como condición necesaria la libertad, ¿no? Creo que de la misma forma la mercantilización del capitalismo hacia el arte y de cualquier otra actividad humana lleva en sí la confesión de que la condición necesaria de las cualidades intrínsecas de esa actividad son necesarias para la mercantilización, ¿no? Entonces creo que en cuanto a la cuestión del arte y el capitalismo, yo no sé, no me preocuparía mucho. En todo caso, a mí lo que más me parece que es interesante ahí es en pensar en, más que, no me interesa a mí si el videojuego es arte o no para mí, sino pensar en como cuál es la noción popular o la noción colectiva sobre el arte, y entonces ahí creo que lo que debemos pensar es en el cine, que me parece que definitivamente la noción popular sobre el cine es que es arte, efectivamente, y creo que al final lo que debemos hacer es checar cuáles son las condiciones históricas en las que se hicieron el cine, que son un poco en los albores del capitalismo, y pensar cuáles son las condiciones, y compararlo con las condiciones históricas en las que nace el videojuego, ¿no? Que como el capitalismo ya como un ente todopoderoso y que no se puede cuestionar o que no parece ofrecer mucha alternativa, ¿no? Pero bueno, apunte que se me largó demasiado. Regreso a la idea sobre que creo que ni jugar ni hacer arte es algo que sea algo por sí mismo, ni en cuestiones, digamos, de definición, ni en cuestiones pragmáticas o concretas, ¿no? Ni de forma abstracta ni de forma concreta. Creo que cuando jugamos no necesariamente jugamos por jugar, y creo que cuando hacemos arte o cuando definimos lo que es arte no lo hacemos por el propio arte. Podemos pensar, por ejemplo, en si el arte rupestre es arte. Yo diría que sin ninguna duda lo es, y también habremos que preguntarnos si las personas que realizaron las pinturas rupestres creían que estaba haciendo arte. Yo sin ninguna duda podría decir que no. Y con muchas cosas así, el arte siempre tiene un condicionamiento social, ya sea religioso, mágico, pensar en cosas muy viejas. Incluso hay una escenografía, como siempre no recuerdo de qué sociedad es, pero encuentra que solamente los primogénitos son quienes pueden dedicarse al arte en una sociedad X, no más allá de si tienen o no las capacidades, y que las personas que tienen capacidades son reconocidas como tal, pero sin embargo, si no tienen este condicionamiento arbitrario, que es ser el primogénito, no pueden ser artistas, y lo mismo pues lo podemos equiparar con el privilegio en el mundo capitalista, como Cristian hablaba, ¿no? Cristian decía sobre eso, ¿no? Y bueno, entonces pensemos en prestigio, en honor, en riquezas, en lo que sea. Creo que siempre es algo que media la producción artística, que no podemos encontrar un arte puro, y que entonces pensar en ello es más pensar en una condición abstracta, metafísica, yo creo más que metafísica, estética. Y creo que aplica también para el juego. Creo que el juego, más que una actividad, lo lúdico es una cualidad, algo a lo que se aspira, un ideal, una cuestión estética con la que designamos algunas cosas que poseen esa cualidad, las convertimos o les llamamos como si fueran eso, como si fueran la cualidad estética pura, cuando en realidad lo único que son cosas que tienen eso. Jugar fútbol tiene cualidades estéticas del juego, pero tiene menos cualidades estéticas del juego si estás jugando una Copa del Mundo y tienes en medio la fama y el prestigio y el honor histórico, a que si eres un niño jugando con unas piedras como porterías, ¿no? Y sin embargo, muchas personas que nos gusta el fútbol, por lo menos a mí, vamos a jugar a personas como Messi y nos recuerda que es un juego, que hay una condición lúdica intrínseca en el fútbol, aunque tenga todo lo que tenga, todo lo que implica los condicionamientos sociales, económicos, etcétera, porque vemos una cierta belleza en la forma en la que algunos jugadores juegan.
Y entonces decimos es que juegan, no están jugando fútbol, no es un deporte, están jugando a la pelota, ¿no? Es algo que se dice mucho en Argentina, ¿no? O en otros países. Jugar a la pelota es algo más que jugar fútbol, pero que también es algo menos. Es el ideal, pero no es algo que esté siempre. No todos los jugadores juegan a la pelota porque no todos son bellos. Algunos jugadores son muy toscos y sin embargo son muy buenos y definen partidos. Y creo que lo mismo podemos decir al jugar videojuegos. Alguna vez el juego es bonito, el juego es bello, y otras es un mecanismo repetitivo, una cuestión completamente de trámite que sin embargo sigue recordándonos que sí, que hay algo de juego en ello, ¿no? Y creo que ahí es donde el juego y el arte son muy similares y donde creo que no podemos pensar en que si para cuando algo es arte deja de ser juego, porque el juego no existe y el arte tampoco. Más bien tenemos que pensar en cómo estas dos características estéticas pueden convivir dentro de la misma actividad general a la que llamamos jugar videojuegos. Me parece acertado que no quieras llamarla así, no es el tema, pero me parece acertado que no quieras llamarla así, porque sí son más que eso, ¿no? Entonces, pensar cómo el juego se presenta tanto en cómo el juego y el arte se presentan en lo que sea que entendamos por videojuego. Y creo que se presenta, o sea, más allá de pensar en si es o no, o si debo o no, creo que pasa. Creo que hay momentos en los que pasa, hay momentos en los que no, pero creo que eso es normal en todo el arte, ¿no? Desde luego hay gente que cree que el arte moderno no es arte, y no importa. Y tampoco significa que ellos estén incorrectos. Significa otra cosa, significa que el concepto de arte no es lo suficiente potente para decir algo es arte. Creo que el concepto de juego es lo mismo. Y creo que mi respuesta sería esa, ¿no? Hay que pensar en el arte y en el juego como marcadores, más que como códigos o marcadores, más que como actividades concretas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Yotli, por tu intervención. Le doy la palabra a Caro. Más que nada voy a concentrarme en las últimas dos preguntas porque la primera me elude completamente. A mí siempre me ha causado, bueno, no siempre, desde hace varios años me ha causado muchísimo conflicto que las personas se pregunten, o sea, piensen que la mercantilización es como una interferencia para considerar algo arte. La razón por la que eso a mí me causa mucho conflicto es porque, basándome en mi conocimiento limitado de las bellas artes y todo eso durante toda la época moderna, o sea, desde los 1400. Estoy hablando específicamente de las bellas artes no porque pienso que son las únicas relevantes, por supuesto que no, sino porque muchas personas usan de ejemplo lo que ellas llaman las bellas artes para justificar por qué los videojuegos no entran, ¿no? Como arte. Entonces, por eso estoy hablando de eso. Entonces, la razón por la que a mí me genera mucho conflicto que muchos piensen que la mercantilización es como una interferencia a considerar algo arte es porque, o sea, de entrada, desde que empieza la modernidad, el arte es una herramienta específica para las clases altas para mostrar su poder. O sea, literal les sobra dinero. Que hacen, pues me sobra dinero, voy a ser el mecenas de un artista. Le voy a dar todo el dinero que él necesite para material, para que pinte ciertas cosas, para que construya ciertas cosas, para que haga ciertas esculturas. Dependiendo de cada mecenas van a tener cierto grado de libertad artística. Pero al final está toda esta parte de, pero todos van a saber que yo se lo pagué. Yo soy quien le dio el dinero al artista para hacer todo eso. Entonces, yo siempre he pensado que es imposible, pensando también un poco en lo que dijo el profesor Distopia sobre cómo también hay dinámicas de poder en el arte. En ese sentido también lo estoy pensando. O sea, en las artes, en las bellas artes, siempre ha habido un elemento de poder
de poder adquisitivo de por medio. O sea, muchísimas de las grandes obras de arte que conocemos en la historia, sean musicales, ya sean la Capilla Sixtina y así, se lograron porque había una persona con un chingo de dinero que agarró a un artista y le dijo, Oli, quiero que hagas esto. ¿Por qué? Porque quiero y porque así demuestro mi poder. Entonces, no sé si suena a que estoy debrayando un poco, pero lo que quiero llegar es, para mí es muy importante que se considere que el arte siempre ha estado mediada por el consumo, quizás no de la misma manera que ahorita, pero para mí siempre sí ha estado mediado por un consumo mercantilista. La única diferencia es que ahora obviamente más personas tienen acceso al arte. Ya desde hace mucho tiempo sí se tiene esta idea que no solamente los que tienen gran poder pueden acceder al arte, pueden crear al arte, pero yo sí pienso que eso es algo muy importante que se tiene que considerar. El poder adquisitivo siempre es, o sea, que el arte siempre es, el arte durante toda esta época moderna siempre ha estado mediada por el dinero y por el capitalismo, considerando específicamente en el arte durante la época moderna. Esa es una. Y la otra sobre si al momento de, si al experimentar el videojuego como arte dejas de jugar, yo pienso que no, porque yo siempre he pensado que hay un elemento lúdico en el arte, tanto cuando lo creas como cuando interactúas con él. No en este mismo sentido de diversión que a lo mejor sentimos cuando jugamos al fútbol o cuando estamos jugando algún juego de mesa. Obviamente no toda experiencia lúdica es artística, y ni tampoco pienso que toda experiencia artística sea necesariamente divertida, pero o sea, yo sí pienso que el arte no se puede pensar sin una dimensión lúdica. Ya. Antes de darle la palabra a alguien más, me gustaría preguntarte, Caro, ¿qué entiendes por lúdico? Yo lo veo como un momento en el que te transportas. Es un momento en donde estás en un espacio en el cual las leyes son diferentes. Son leyes que tú aplicas. A lo mejor no tienen ninguna relevancia o trascendencia en el mundo que consideramos real, pero al final estás en un espacio mental en el cual aplican leyes específicas. Tú creas o que tus compañeros de equipo crean. Por lo menos esa es la parte en la que me viene a la mente de la experiencia lúdica, por la cual yo pienso que el arte no se puede pensar sin el aspecto de una experiencia lúdica. Muy bien, Caro, muchas gracias por esta aclaración. Y ahora le doy la palabra a Sam. Bueno, pues no sé si esté. Por mientras le doy la palabra a Andy y cuando vuelvas... ya está Samio. Le doy la palabra a Samio. Sí. Mi interfaz no me ayudaba. Ok. Vaya. Mira, yo no sé cómo enfrentarla. O sea, las preguntas que lanza Kira obviamente están atravesadas por esta mina retórica que es el término arte. Ahora, no sé cómo responder esa pregunta, la pregunta ontológica por el concepto de arte, pero una estrategia que me ha funcionado y que intentamos aplicar hace muchos años en un intersemestral de arte en la Facultad de Filosofía, que fue, bueno, hubo muchas pasiones y mucha gente muy aferrada al término, entonces sé que es muy difícil. Más que irse por la pregunta, por el concepto, me gusta mucho la estrategia que estaba planteando Carlos hace rato. A ver, ok, si la pregunta por el concepto es importante, pero para avanzar de mientras, ¿qué tal si nos enfocamos en cómo se usa el término y qué se gana o qué se pierde al jugar a esas categorías? En términos no filosóficos y mucho más cínicos,
cuando tú catalogas a algo como arte, le das un prestigio social, le das un halo moral, estético, que intuitivamente, aunque eso no tiene por qué ser un valor real, le dispone una especie de prestigio sobre aquello que no es arte. Intuitivamente la gente, fuera de los que tenemos el daño mental de la filosofía como nosotros, vas y les preguntas si consideras que algo artístico es más valioso que lo no artístico. Por ejemplo, en música es todavía mucho ese debate, y la mayoría dicen sí, es que la música artística es más importante por razones. El punto de esta desviación retórica es ver que vemos la categorización de algo como arte como algo que le provee valor a algo. ¿Qué es ese valor? Si ese valor es real, eso es aparte. Pero en menos términos prácticos, creo que sí es muy ingenuo pensar que eso, por lo menos en un juego social, no se gana algo de prestigio cuando logras que mucha gente, sobre todo gente muy rica que tiene acceso a los museos, llame o intuya que algo sea arte. Y por eso creo que los ejemplos de Kira son piezas que encajan más fácilmente con el circuito de los museos. Ahora, eso es un supuesto mío, no sé si Kira lo hizo con esa intención, solo lo menciono. Ahora, con ese preámbulo creo que me puedo acercar un poco más a las preguntas. ¿Es la única forma de pensar los videojuegos como arte? ¿Es el video game art? No. Por lo menos desde el concurso por el término, no por el concepto. No sé si es arte en sí, pero la mayoría de la gente, por ejemplo, si les enseñas algo que les es familiar a cosas que ya reconocen como artísticas, como por ejemplo Death Stranding de Hideo Kojima, es muy fácil que una gran población de gente te diga, sí, esto es arte, porque me recuerda a otras cosas que ya entiendo como arte. Mira, yo sé que este güey sale en esas películas, mira, ahí está Guillermo del Toro, ese güey hace cine, y como cine es arte, hasta esto es arte. Hay una asociación de un halo artístico de lo conocido a lo no tan conocido. Experimentar el videojuego como arte nos hace dejar de jugar. Eso tiene que ver con tu texto, Antonio, y eso es como donde yo no estoy de acuerdo contigo. Y también con ese tipo de preguntas que yo creo que Kira las está lanzando de manera tramposa, y voy a decir por qué al final. Porque esas preguntas son categóricas, son de sí o no. Y las respuestas que creo que hemos dado es como, pues bueno, es que a veces. Entonces yo diría, esas preguntas están mal planteadas. Experimentar el videojuego como arte nos hace dejar de jugar. Un ejemplo que pone Kira, con el Octopad, sí. Cuando interactúas con Mario a través del Octopad, no estás jugando a Mario. Estás jugando el juego social de la organización de cómo jugar Mario. Le añades un nivel artificial de inescrutabilidad al programa, y la experiencia estética cambia completamente de cuál es su enfoque. Cuando tú juegas, para usar mi ejemplo de anterior, Death Stranding desde una perspectiva crítica, ¿no estás jugando? Pues no, ahí no creo, ahí creo que sí estás jugándolo, solo de manera distinta. El problema de tu ensayo, creo, es ver el jugar como algo puro, como algo que se hace pura y exclusivamente sin un fin. Y no creo que los humanos en el mundo real o en un mundo no discursivo hagamos eso. Y por último, ¿cómo podemos pensar los videojuegos como arte por sí mismos ser productos del mercado masivo? Yo difiero con los comentarios anteriores, que son muy valiosos, y creo que Caro apunta muy bien a la diferencia entre el arte hasta el siglo XIX y la mercancía masiva. El punto es que, por ejemplo, algo como Diablo Immortal, creo que no está bien que le otorguemos ese halo de prestigio del término arte, porque no está bien como sociedad recompensarles o protegerles de la crítica de lo que es un producto profundamente inmoral y explotador, cuya finalidad no es el consumo conspicuo, sino la extracción de dinero a través de la manipulación
de ciclos psicológicos vulnerables. Entonces, el arte como consumo conspicuo, el arte del mecenas, es muy diferente a la producción de mercado que se hace con fines de ganancia. En particular, los juegos que tienen toda esta avenida de la explotación a través de los loot boxes, el fear of missing out, las microtransacciones, el Battle Pass, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la mayoría de aquí son muy chavos, pero en mis tiempos, tal vez Distopía se acuerde, tenemos ese término que era el selling out o el venderse. Y ahorita ya es mucho menos común, pero sí llega un punto donde tienes que seleccionar qué optimizas. Si una reproducción estética de tus fines o tus sensibilidades, o la maximización de la ganancia. En muchos casos, todavía se puede hacer una mediación de esos dos impulsos, pero hay juegos donde ya se sacrifica completamente una visión originaria de lo que era un juego. Pasa mucho, por ejemplo, cuando un publisher le compra una propiedad intelectual a un desarrollador y convierte una marca conocida en una maquinita de sacar varo. Creo que un ejemplo es Risk of Rain, que recientemente lo compró Gearbox. A mí Risk of Rain 1 me encanta, y lo compró Gearbox. Inmediatamente, ¿qué hacen? Hacer un remake tremendamente más caro, que le quita mucho de lo atractivo del original. Es toda esa como estética lo-fi que a mí me agradó bastante. Entonces, a veces lo mercantil sí quita el elemento artístico, a veces no. Y quiero cerrar con que creo que las preguntas de Kira son tramposas porque están diseñadas para generar polémica y para que todos nos demos cuenta que esas preguntas binarias de sí o no, que delimitan y definen, no se aplican para los videojuegos en particular, porque los videojuegos son quimeras, son elementos muy novedosos, muy confusos, que se entremezclan con muchas otras formas de multimedia, y esa nebulosidad ontológica de videojuego no permite que esas preguntas tengan respuestas claras, y creo que ese era el punto original de Akira, pero hay que me diga si estoy bien o estoy mal. Pues dice que te quiere, entonces supongo que está de acuerdo. Pero bueno, le doy la palabra a Andy. Ok, buenas. No creo que pueda ahondar y responder estas tres preguntas porque la verdad es que yo llegué tarde y no pude ver toda la presentación, prácticamente vi solamente el final. Pero me quería ir, mejor dicho, por la parte de las preguntas que planteó Carlos, y creo que Samio dijo varias cosas que yo quería decir, y es que yo creo que la palabra clave cuando hablamos de por qué necesitamos que los videojuegos sean arte es validación, y es precisamente eso que dijo Samio. O sea, siento que mucha gente, y no creo que necesariamente esté mal, pero porque creo que a lo mejor todos los que amamos o nos gusta este medio hemos pasado por ahí. Pero siento que es como que es algo que usamos para validar ante otras personas la importancia que ha tomado el mundo del videojuego. Y es que si es visto como arte, ya no sería visto a lo mejor como un juego. Entonces es como que algo como queremos ponerle esa etiqueta al videojuego para que, mira, los demás lo vean, porque cuando a ti te dicen arte, a lo mejor empieza a sonar música de Beethoven de forma extradiegética y en tu mente, y ves a la Capilla Sixtina o ves el David o cualquier otra cosa. Entonces solamente quería hablar por esa parte. Creo que es que uno lo quiere validar. Y no solo eso, quieres que los demás lo vean con una importancia con la misma importancia con la cual tú quizás ves al videojuego.
Muchas gracias, Andy, por tu intervención. Ahora déjame checar quién iba, porque tengo que ir subiendo y bajando el chat. Va JJ. Le doy la palabra a JJ. Buenas. Principalmente yo también he tratado de una disculpilla, pero respondiendo, me voy a basar yo en la primera pregunta también, la cual si no miento a la segunda, en la cual, como bien se ha dicho, que si por considerarse un videojuego arte es dejar de jugar, pues mi respuesta es que no, la verdad. Aunque sí se involucra en muchos aspectos, no voy a dejar eso fuera. Me gusta la idea de que no se trata de dejar de jugar como tal. Se manejaría mejor la idea de que estás viendo una obra lúdica, como mucha gente ha dicho, has mencionado mucha gente que he conocido en este seminario, que dice, no, es que pues presenta varios factores como para decir que solo por considerarse arte se deje de jugar realmente. O el mismo caso de jugar también se podría quedar un poquito descartado porque serían varias definiciones que le podríamos venir dando. Aquí lo que yo quiero tocar es, por considerarse arte, deja de ser el producto final nomás dejar de jugar, no. Para mi punto, de mi perspectiva, no. Porque se mezclan muchas cosas más. Se mezcla, por ejemplo, está el apartado visual, se mezcla lo que viene siendo la jugabilidad, se mezclan muchos factores en ese caso. Muchas gracias, JJ, por tu intervención. O no sé si se cortó el audio. Pero bueno, no sé si a alguien más le gustaría intervenir. Bueno, Kira alzó la mano, creo. Entonces le doy la palabra. Sí, quiero darle las gracias a todos por debrayarnos tanto platicando esto. Estoy muy contento de escucharlos a todos decir todas las posturas y también muy contento de que Samio me quitó la máscara, básicamente. Sí, tienes razón. Las preguntas están hechas a propósito así, porque la respuesta está en el título. Y me explico, ¿ok? A ver, vamos igual a empezar de atrás para adelante, ¿sí? Como varios lo han planteado. La cuestión de la mercantilización, del capitalismo, de la industria, de la explotación, etcétera, 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 etcétera. Sí, en efecto. El arte no ha dejado de ser arte porque se comerse con él. Me parece que lo que estuvo hablando Caro, la manera en que lo abordó, me pareció muy precisa para entender este fenómeno. Finalmente, cuando los papas eran mecenas por ahí, en la Italia de por ahí, bueno, no era Italia en ese momento, pero bueno, en ese periodo del siglo XV o a partir del siglo XV, con incluso gente como Sixto IV, y los papas que le precedieron, como inclusive cuando los Borgias tuvieron el poder, eran mecenas de artistas que terminaron construyendo algo que hoy le decimos arte, que hoy le llamamos un despliegue técnico de emoción y de expresión que nos da alguna especie de placer estético. Sin embargo, ¿por qué es importante pensarlo y preguntarnos cómo funciona? Porque también hay algo importante que también mencionó tanto Caro como Distopias, la cuestión que hay del poder. Algo se nos está olvidando, que es muy importante. El arte es un lenguaje y por lo tanto es discurso. Y el discurso puede servir al poder o a diferentes elementos de un contexto específico, ¿sí? Entonces, para entender de qué manera se creó o se mandó a hacer, por ejemplo, la resurrección en la Sala de los Misterios del Palacio del Vaticano, tenemos que ponernos a entender cuál era la dinámica del poder y del mecenazgo al momento de crear esa imagen y entender el por qué. Y sobre todo, como dijo Carlos de una manera excelente, que me recordó mucho al podcast de Distopias cuando dice que no hay que preguntar por qué, sino el para qué. Y entender cómo funcionan las cosas. Para preguntarnos y entender para qué y por qué Velázquez pintó la fragua de Vulcano, tenemos que entender para qué servía el Salón de Reinos, cómo era una imagen de poder frente a otros, etcétera, 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 etcétera. Y eso nos permite comprender, a grosso modo, cómo funciona la representación artística y la imagen, porque ya no solo quiero que pensemos en las cosas como arte, hay que pensarlos como imagen, como lenguaje, como discurso. Y por eso es importante detenernos a preguntar ¿qué ocurre con la creación artística inmersa en una dinámica de poder donde una supercorporación también realiza juegos por comité? Y no solo Diablo Immortal.
los Assassin's Creed, los más nuevos, son juegos por comité. Son juegos que están respondiendo a dinámicas y a líneas de la industria que han sido impuestos por figuras de poder. Y para entender y dar contexto a eso, no solo como arte, sino como imagen y como producto en una sociedad que lo recibe y lo absorbe y lo forma parte de su cultura, necesitamos entender la dinámica con el capital, con el mercado y con el trabajo y la industria, por un lado. Ahora, las otras dos cuestiones. Claramente y evidentemente me parece que el video game art no es la única forma. Sí, los videojuegos para mí son arte por sí mismos. Pero aquí es donde entra la cuestión de la quimera. ¿Por qué? Porque además de que están conformados de diferentes partes y conviven y dialogan, hay algo muy importante que todos han mencionado. El arte es una cuestión de grado, es una cuestión de acuerdo. ¿Por qué ponían el ejemplo de que para alguien ver jugar a cierto jugador de fútbol es estético? Porque hay un acuerdo en la vivencia del fútbol y de la técnica y del despliegue de juego que alguien puede decir cuando ve la cámara Phantom y alguien hace una chilena que va a decir, eso es arte, güey. Ese güey dio la vuelta y es un artista del balón. ¿Me explico? Y hay un acuerdo alrededor que también tiene que ver con la pregunta que hace Carlos de ¿para qué nos sirve saber si es arte o no? ¿A quién le sirve? ¿Quién lo dice? ¿Quién no? Claramente estoy haciendo trampa a hablar de un contexto no solo museal, también académico. ¿Por qué? Porque hay unas formas de ahí de abordar el arte. Justo hace unos días estaba leyendo un texto sobre el Museo de Arte Abstracto de Manuel Felgueres, donde se ponían a hablar de cómo el arte abstracto funcionaba como un discurso para romper con lo académico. Y sin embargo, crearon un espacio museal de expresión en sus propias normas como institución. ¿Por qué? Porque ahí se generó un acuerdo entre cierto grupo. De la misma manera que a pesar de que podamos decir que juegos por comité como Diablo Immortal, como Call of Duty, como Assassin's Creed, etcétera, 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 va a haber alguien que a lo mejor nosotros decimos eso no es arte, eso es una cuestión de la industria y por comité que sigue líneas de la venta y la maximización de ventas. Pero va a haber alguien en 20 años, 30, 40, 50, que va a jugar un Call of Duty y en un acuerdo con ciertas personas van a vivir una experiencia que tiene que ver con lo que yo les planteé, memoria y experiencia, y van a decir, güey, ¿cómo está modelada esa M16? No mames, es un despliegue técnico, eso es arte, qué maravilla. El gameplay, lo que sigue tal, porque al final el arte es eso, acuerdo. Es un entramado, es una quimera, es una bestia compuesta de muchas cosas. Pero para entender cómo funciona y cómo hay una relación entre cada una de sus partes aparentemente discordantes, tenemos que comprender su contexto, el cómo se hizo, a dónde va y qué significaba. Y por supuesto, como dijo Carlos de manera maravillosa, el para qué. ¿Por qué? ¿Qué sucede si nos sentamos a pensar? ¿Por qué se hizo el Jardín de las Delicias como se hizo? Ah, pues es una respuesta de que finalmente el Bosco quería jugar con los niveles de lo que era bueno o no mostrar en imagen. Y al final eso era para vendérselo a alguien. Y entonces eso nos permite meternos un poco más en la cabeza de quienes estaban ahí dentro. ¿Y cuál es el gran problema que nos enfrentamos con los videojuegos? Y se dijo hace rato. Los videojuegos no los hace, bueno, sí, a veces los hace una persona. Hay milagros como Stardew Valley. Pero en general los videojuegos son un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo colectivo que no solo tiene que ver con los artistas, también hay personas de traje involucradas. Y por eso es importante pensar a la industria y al capitalismo. Entonces estamos enfrente a una bestia diferente, a una bestia nueva, una bestia donde la contemplación y la experiencia estética va de la mano con el juego. A excepción que sea el video game art. Ahí en el video game art yo no creo que se juegue porque ahí se extraen elementos para poner otra cosa. Pero en el juego por sí mismo estamos frente a una bestia diferente, donde el contemplar, la experiencia estética, el sentir, el comunicar viene de la mano con el jugar el juego. Cuando yo jugué Disco Elysium y el final me dejó destrozado, yo estaba jugando Disco Elysium, no estaba sentándome solo a contemplar, también lo estaba jugando. Y cuando me deshizo, me rompió en 1000 pedazos, venía de la mano con eso. Entonces creo que cuando estamos hablando de arte, esa es mi postura finalmente, y en los videojuegos estamos frente a otra bestia, por eso le puse la quimera, con sus propias normas, sus propias reglas y su propio contexto, que es lo más importante. Y ya, con eso respondo todo lo que escuché.
Muchas gracias, Kira, por tu intervención. Y Yutli mencionó que quería intervenir, entonces le doy la palabra. Sí, muy rápido, solo porque creo que nos fuimos mucho con las segundas dos preguntas porque eran las más tramposas, como bien se dijo. Y la primera me parece que es bien interesante y que, bueno, varias veces en el seminario se ha hablado sobre hacia dónde van los video game stories y como qué papel tenemos como en la divulgación de lo que es el videojuego. Me parece que el video game art puede ser algo que sea la forma en la que el videojuego se presente como arte en museos, y que creo que también en esto va implícito que el videojuego como tal, como lo conocemos como elemento lúdico, no tiene por qué elevarse a estatus de obra maestra presentada en museos para ser considerada arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que quizá el video game art no solamente nos permite que el videojuego se vaya metiendo en estas áreas como más prestigiosas. Bueno, habrá personas muy punk que creen que el videojuego no debe hacer eso, pero creo que también podemos pensar en cómo el video game art puede ser capaz de hacer experimentar en momentos muy rápidos y a través de la contemplación y de la exposición, lo que lo lúdico hace con los videojuegos como arte, ¿no? Como quitarle lo lúdico a un videojuego puede ser útil para aún así presentar las posibilidades del videojuego, ¿no? Aunque paradójicamente eliminemos la más importante, pero bueno, creo que también la más aceptada, la que ya todos conocemos. Los videojuegos son divertidos, son entretenidos, ¿no? Entonces, el video game art quizá pueda presentar en museos, me imagino yo, lo que es el videojuego, además de entretenimiento, ¿no? Y de también mercancía. Entonces creo que sí, que quizás sí dejamos de jugar cuando hay videogame art, y quizá el videogame art sí es una cosa separada a lo artístico de los videojuegos, o la forma en la que el videogame art es arte es diferente a la forma en la que el videojuego es arte. Pero creo que eso no es necesariamente malo, ¿no? Quizá podría servirnos y podría ayudarnos a hacer esto que a veces creo que está flotando en el seminario, que es un poco transmitir lo que el videojuego es para nosotros. Muchas gracias, Yutli, por tu intervención. No sé si alguien quiere decir algo más. Si se me permite a mí, yo viendo como todos lo están planteando, realmente pues miren, la verdad, yo de mi punto de vista de lo que juego videojuegos, hay veces juegos como los 2D que se contemplan en cierto aspecto. Mucho dice, un pixel art. No, pues la verdad es que cuando tú dejas de jugar y admiras la obra, sí se puede llegar a tomar como arte. Claro que ahí se involucra, como bien dijeron, la gente con traje, todos esos aspectos y la idea creativa de cómo se llevó el desarrollo. Claro está, ¿no? Esto pues obviamente es un negocio a fin de cuentas también, como muchas cosas. Entonces yo lo que quiero decir es que como bien se ve, a veces se puede ver como arte y a la vez como no. Está rarillo la idea que quiero dar, no les voy a mentir, me falta estructurarlo un poco más, pero ese es mi punto. El que admiremos un videojuego no significa que sea arte, puede pasar más allá del arte para mi punto de vista. No sé si están de acuerdo, esto lo voy a dejar a su criterio ya. Muchas gracias, JJ, por tu intervención. ¿A alguien le gustaría...? Y yo algo brevísimo de si son arte. Hay un libro que me gusta mucho, ahorita, Exploring Video Games with Deleuze and Guattari, de Colin Cremin se llama el autor. Él ofrece un argumento que me parece irrebatible. El Museo de Arte Moderno, bueno, el de Nueva York, creo que sí, el MoMA, tiene una exposición de videojuegos, entonces son arte. O sea, no hay mucho que discutir para él con eso. Entonces, explora ciertos postulados partiendo de una idea. Claro, es un poco irónico lo que dice, pero pues también es cierto. Es decir, como una de las grandes instituciones, una de las instituciones más importantes, tiene
una colección de videojuegos, un museo de arte que tiene una colección de videojuegos, pues entonces quizás no sería descabellado considerarlo desde esa perspectiva, entendiendo de quién define qué es arte, ¿no? Y por qué define que eso es arte y en qué contexto eso es arte. Es un breve apunte nada más. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Yo toda la carrera intenté separarme de Deleuze y Guattari porque toda la gente que he escuchado hablar de ellos hablan bien raro. Entonces, pues bueno, creo que me tendré que aproximar a ellos en algún momento. ¿A alguien le gustaría decir algo más al respecto de todos estos temas que se han ido tratando? En especial los compañeros que han participado, sería bastante bueno escucharles. La próxima semana vas a tener que hacer algo leer algo sobre Deleuze y Guattari. La próxima... Oh, diablos, Yutli. O sea, lo mismo. Bueno, pues ¿qué le hago, no? Simplemente cancelo esa... No, no es cierto. Pero bueno, ¿a alguien le gustaría decir algo más, compañeros? Yo quiero decir algo rápido por un mensaje que acaba de mandar JJ. Perdón, no sé cuál es tu nombre. Que preguntó si pensaba que el desarrollo de un videojuego se puede considerar arte. Y para mí personalmente sí, porque en ese caso yo lo estoy pensando desde la parte de la técnica. Y es que para mí es también uno de los primeros textos que se compartió en este seminario. Para mí es impresionante cómo en el videojuego cómo se hace esta labor entre diseño gráfico, código, hacer ciertas dinámicas entre diferentes programas para que se dé un resultado específico a nivel visual, y eso para mí implica un manejo de técnica, bueno, de conocimientos de las respectivas áreas de las personas que para mí es impresionante. Entonces yo sí pienso que crear un videojuego también es parte de toda esta labor artística. No sé si tuvo sentido lo que dijo, pero digo lo que dije. Pero, o sea, yo sí pienso que es parte... O sea, para empezar, yo pienso que en el arte, el arte es arte porque hay una interacción entre quien crea, entre el autor y quien es así que atravesado o interpelado por lo que está viendo. Entonces yo sí pienso que son ambas cosas, tanto quien juega como quien lo creó. Yo pienso, o sea. ¿A alguien le gustaría decir algo más al respecto? A ver, te doy la palabra, Distopias. Sí, voy a tratar de plantearlo particularmente en términos psicológicos, en tanto que tampoco tengo todo dominio de lo que en otros ámbitos se puede hablar de intencionalidad. A mí me resulta útil desde esta perspectiva entenderlo como la función de la conducta, que está satisfaciendo en el individuo, en el organismo, en el grupo también, porque se puede hablar de grupos. Aquí tenemos una experiencia directa al respecto, como arte. Por tanto, considero que al momento de desarrollar videojuegos, así como lo planteaba Caro, se puede dar una experiencia intrínseca en la persona que se dedica, ya sea al diseño, ya sea a la cuestión de redacción de guiones, ya sea a programación, qué sé yo, que sea satisfactoria per se y que, como ya se había mencionado, cumpla esta doble, triple, múltiple función, a la vez que es algo que me está resultando útil para satisfacer mis necesidades entendidas en torno a la productividad, en torno a algo que me reditúe para tener un recurso de intercambio. Puede estar siendo divertido per se, puede estar también cumpliendo una función, digamos, introspectiva de autoconocimiento, sea lo que sea eso. Puede estar cumpliendo una función también
de comunicación en términos de poder, precisamente, como también ya se ha mencionado. Entonces, multiplicidad de funciones puede ayudarnos a aproximarnos tal vez a esta cuestión del juego y por tanto también a la creación artística. Vaya, no son categorías excluyentes entre sí. Muchas gracias, Distopias, por tu intervención. ¿A alguien le gustaría decir algo más al respecto? A mí sí se puede. Adelante, JJ. Tomando los puntos de Caro y Distopias, que pues esa fue mi intención realmente, porque dije, sí, entonces estamos hablando que se pueden llegar a considerar arte, ya que se han presentado museos o en algunas escuelas, y que cierta gente lo colecciona para tenerlo como si fueran obras, porque así, fin de cuentas, hay mucha gente que les llama obra maestra a algún videojuego. Y recalcando en el hecho de obra, porque ahí ya lo podemos considerar algo medio subjetivo para mi punto, ahí sí puede variar, en el sentido de que esto es arte. Pero el por qué es arte, porque para ti lo puede ser, mientras que para otra persona no. Ahí caemos mucho en la tendencia de subjetividad. Y obviamente, como bien dijo Caro, pues depende mucho también del dinero que, en parte, esto ya viene de mi parte, el dinero que se le pone al videojuego, el diseño creativo, que también va en mucha técnica, porque es tanto la técnica como el guión, lo que va a decir cada personaje debe estar a veces está medido místico, muy así, muy preparado para que no se haga un despapalle a veces en los videojuegos. Entonces yo por eso consideraba que el arte de ahí desde ahí empieza. Ya sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, JJ, por tu intervención. A mí me gustaría decir algo al respecto de este tema. También tomo la palabra y ahora no les pregunto porque quedan 13 minutos de la sesión y me gustaría intervenir siquiera una vez. Sobre esta cuestión de si el proceso de crear la obra de arte también es arte en sí mismo, esta cuestión del desarrollo, yo diría que no, o sea, y esto es disonante respecto a lo que se ha mencionado, pero o sea, creo que cuando Caro intervino, trajo a colación la idea de la técnica, ¿no? Y esto, por lo que, bueno, puedo imaginar, se relaciona con esta cuestión de origen etimológico de la palabra arte, que viene del griego técnica, que ahí fue donde Caro hizo el enlace arte con técnica. Sí. Yo no creería que eso es arte en virtud de que cuando, o sea, incluso pensándolo a nivel como histórico del uso de la palabra tecne, se hablaba de técnica en cuanto a una suerte de métodos con los cuales se hacen cosas. O sea, el objeto creado es lo que es la muestra de la tecne. Hace patente que eres hábil en hacer lo que sea, ¿no? Sea soldar, sea, no sé, construir cosas con madera, lo que ustedes quieran. En esa medida, la técnica se entiende como las habilidades que son condiciones necesarias para crear el objeto artístico. El arte en sí, si es que existe, porque ya Yutli ha hablado un poco de esto, ¿no? Si es que existe la obra de arte, no está en la cosa, comillas grandes, comillas muy grandes, sino en los métodos que la hicieron posible. Aunque eso no implica, creo yo, que no hay algo de artístico o de bello en cómo se realizan estas obras. Por ejemplo, en el proceso de creación mismo. Por ejemplo, pienso mucho en esta escena de Breaking Bad. Spoilers para quien no la han visto, que ya tiene esa serie 10 años, entonces en este punto debieron de haberla ya visto. Esta escena cuando Jesse es capturado por los nazis y amarrado para que siga cocinando metanfetamina, cómo se ve, él se está imaginando que está trabajando madera en lugar de metanfetamina en una situación idílica. Ahí hay algo genuinamente estético y placentero y bello, y si ustedes han trabajado madera o lijado un muro con una lija, es genuinamente placentero hacerlo. Entonces yo diría que no, pero sí hay algo ahí artístico o bello que habría que tener en cuenta. Habiendo dicho eso, ¿a alguien le gustaría decir algo más al respecto, sea de este tema, sea de cualquier otra cosa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Yo no sé, un comentario breve, es que me encantó la palabra quimera porque yo la uso mucho para hablar de teoría queer, para hablar de categorías que no están como definidas, ¿no? Como categorías que van emergiendo. Que hay un dicho coloquial que dice hombre, mujer o quimera, ¿no? Entonces,
relacionándolo, perdón, con el texto, creo que necesitamos nuevas categorías para pensar todo este rollo de las tecnologías. Creo que es lo que nos están aportando, ¿no? Como un nuevo paradigma, y eso me late un chorro. Gracias. Muchas gracias, Fer, por tu intervención. ¿A alguien le gustaría decir algo más al respecto? Pues yo iba a meter ahorita la cuestión de que cuando estamos hablando de diseños de juegos, la bronca es también cuando nos empezamos a meter con si es arte o artesanía, eso. Pero eso ya es otra bronca, entonces nada más dejo esos conceptos en la mesa y ya quien se quiera quedar sin dormir por ellos, ya es su bronca. A mí, de hecho, me gustaría preguntar por ellos. Yo he escuchado esa diferencia, o sea, esa idea, ¿no? De que es lo mismo, de que no es lo mismo, y francamente no la entiendo. Entonces voy a aprovechar para preguntar cuáles son las supuestas diferencias, o por qué se piensa que hay diferencias, y si de hecho sí hay diferencias o no. Pues yo lo que más recuerdo de mi clase de filosofía del arte es que nos llegaron a decir que la artesanía en primera es algo que se realiza, es repetitivo, o sea, repites la misma pieza. Suele, bueno, es que esta es la bronca, porque las obras normales también se firman, pero suele firmarse o suele dirigirse a algo, y también es algo que se genera en un taller que se dedica a hacer eso específicamente. Entonces es lo que, pero al final todo es borroso porque también los artistas tienen taller para hacer arte y a lo mejor no crean la misma pintura alguien que pinta, pero está haciendo pinturas también, y etcétera, 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 etcétera. Entonces yo lo tengo un poquito difuso, no sé si alguien más pudiera ayudar. Vi que Cristian alzó la mano, entonces le doy la palabra. Igual, bueno, en mi caso, en mi formación de arte digital, lo mencionamos varias veces de diferentes perspectivas. Igual escuché este concepto de que la artesanía es como lo que se repite, que ya no es como, por decirlo así, una creación original, que eso también es como muy ampliamente debatible por todo esto de las inspiraciones y todo lo demás, pero que básicamente la artesanía era más como esto que, como comentó Kira, se produce la misma pieza una y otra vez, o con variaciones muy ligeras, incluso ya tal vez sin una reflexión o intencionalidad detrás de esta, pero también está la perspectiva un poquito en sentido, o he leído como en sentido de protesta, de que la artesanía, o el término artesanía, se usa justamente para tratar de desvalorizar la producción de artistas no reconocidos, o de muchas veces, en nuestro contexto al menos, de artistas indígenas, por ejemplo, o artistas de bajos recursos que se dedican tal cual a vender sus obras, así sean piezas muy similares entre sí, y que, bueno, este término de artesanía o artesano se utiliza como una especie de categoría de un nivel más bajo, por decirlo así, por el simple hecho de no tener un nombre ya formado en el medio artístico. Pero sí, también creo que son cuestiones un poco complicadas, como lo mismo de si qué es arte y todo eso. Sí, claro, porque yo he escuchado ese término, por ejemplo, cuando voy a mi pueblo y, o sea, está la gente que vende cosas que hacen, y he escuchado que se refieren ellas como artesanías y nunca he entendido bien qué es eso, ¿no? O sea, entiendo que son cosas creadas, pero más allá de eso no puedo discernir más cualidades de ellas. Voy a investigar el término, sin duda es la mar de interesante. ¿Quieres decir algo? Adelante, Yutli. Repito, sí, creo que no es que el concepto de artesanía no está realmente diferenciado del de arte, sino el de industria, ¿no? Como son aquellas cosas que podrían ser industriales, pero no lo son. Pensamos en la cerveza, en los quesos, en toda la comida y en otras cosas como decoraciones. Pensar en, por ejemplo, la chela artesanal que se hacía en 1520 era artesanal, pues no se llamaba así, pero pues, No sé si Yutli acabó de hablar o si se le cortó el audio.
¿Se me fue el internet a mí o a Antonio? Creo que a mí, pero no estoy muy seguro. A ver, Vic creo... no, a ver, no sé... A ver, primero, ¿el resto escuchó la intervención de Yutli? Ah, ok, entonces Sí. pues ya luego yo checo la grabación o alguien me la repite porque me imagino que ni teniendo internet voy a poder escuchar qué dijo Yutli. Lo siento, pero me gustaría investigarlo o que me lo repitieras de nuevo. Ahora, creo haber visto que Pau reaccionó. O- ah, mm, Bueno, Ah. oye, sí, Oli. adelante. Sí, se escucha. Bueno, al menos con lo respecto de arte y artesanía, bueno, al menos como yo veo el arte es cualquier forma de expresión. Ya se puede categorizar en bellas artes, grandes artes y eso, pero mientras que sea una forma de expresión, sea lo que sea, es arte. Aunque sea nada más para ti, porque tú serías el creador y tú serías el espectador, ahí ya se convertiría en arte. Para mí las artesanías serían como un tipo de arte. Yo no, al menos para mí no es una desvalorización. De hecho, sería como una categoría de arte, tal vez, en lo que yo a la hora de escucharlo, pienso muchísimo en lo que es así como algo de culturas, de prehispánicos, pero creo que ya es dependiendo de cada persona, porque para mí no es mucho menor que el arte europeo, lo que sea, porque todo tiene su técnica, su forma, su grado de dificultad. Creo que ahí es no hay una diferencia como tal en qué es mejor o qué es peor. Para mí nada más es tal vez como una categoría o algo más. Y no sé, al menos para mí el arte no es algo como tan complicado. Simplemente es una expresión. Ya sería todo. Muchas gracias, Pau, por tu intervención. Una intervención que nos va a dar para pensar mucho, sin duda. ¿A alguien le gustaría decir unas últimas palabras antes de que cerremos la sesión? Yo nada más quisiera decir una cosa. Adelante, Reiterarles que de verdad les agradezco mucho a todos sus comentarios, que hubieran participado tanto con el texto. Me tiene muy contento poder haber escuchado a todos lo que tuvieran que decir, lo que piensan. Estoy muy feliz de poder discutirlo con alguien porque usualmente no tengo con quién. Entonces les agradezco mucho eso y que se sigan quebrando la cabeza con estas cosas porque están complicadas. Claro, sin duda qué importante es generar comunidad y tener este diálogo con infinidad de personas, ¿no? En este caso 15 personas, que como ya lo destacó Distopias, es un número relativamente bueno para nuestros números en el seminario, lo cual igualmente les agradezco. Pero bueno, faltando 2 minutos para las 6, yo prefería que cerráramos la sesión porque ahorita tengo otra actividad que hacer, entonces pues eso sería todo por esta sesión. A quienes están viendo la grabación les doy las gracias por verla y nosotros nos vemos en 15 días con un texto de Yutli.